hasta la Plaza del Pilar. Fijaos, porque es que aún faltan unos días para los Reyes Magos, pero podéis adelantaros y os vais a la Plaza del Pilar buscando una casita que hay monísima y os podéis llevar un regalo. Y además, Allende, lo podemos hacer sin que nos cueste nada de dinero. Cuéntanos. Exactamente, Bea, sin que nos cueste nada de dinero, ahora vais a entender por qué. Y además es un placer que nos permite viajar, porque estoy hablando, como no podía ser de otra forma, de los libros, y no de libros cualquiera. Si yo te pregunto, Bea, por ejemplo, ¿cuál es tu libro más especial? Más especial, bueno, pues más que libro sería cuento. Y no vale que me digas la guía de Aragón Televisión, que sabemos que te encanta, ¿eh? Que la tienes en la mesilla, pero otro. Esa no. Un cuento infantil que desde pequeñita me gustaba mucho, a ver. y es el de Peter Pan. Siempre me ha encantado Peter Pan. He visto todo, me he leído todos los libros, las películas que han hecho, todo. Oye, ¿qué te parece? me encanta tu elección, me encanta tu elección, pero no te vas a tener que ir tan lejos como se fue Peter Pan. Simplemente tendrás que venir a la Plaza del Pilar, porque estos días está teniendo lugar, aquí en la capital de Aragón, el intercambio de libros más multitudinario de España, bajo una premisa importantísima, que son los libros que importan. Pero mejor que yo, esto nos lo va a explicar Jorge Gonzalvo, responsable de esta iniciativa. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Y además veo que estás con un ayudante de lujo para ayudarnos a explicar esta iniciativa. ¿En qué consiste los libros que importan? Pues lo habéis explicado muy bien. Básicamente es reunir a toda la gente que quiera venir a Plaza del Pilar con un libro importante para ellos. Esa es la condición más especial, que ese libro lo dediquen y que lo envuelvan en papel de regalo. Y es un proceso de intercambio de libros a ciegas, un amigo invisible literario muy chulo. Exacto, o sea, es gratis y además no hace falta que el libro que traigamos sea nuevo. Puede ser uno que tengamos por casa. Puede ser el que tengamos en casa, pero si también puede pasar, nos da pena que el que tengamos en casa porque le tenemos mucho cariño no es el que queramos entregar, pues sí que podemos comprar otro, podemos comprar de segunda mano. Bueno, no queremos que nadie se quede sin participar por ningún motivo y bueno, lo ponemos fácil. Y es una iniciativa además que repiten este año después del éxito abrumador del año pasado. Sí, el año pasado no nos esperábamos ni de lejos lo que pasó. Yo creo que fue una especie de milagro navideño, ¿no? Congregar a tanta gente en la Plaza del Pilar para estas fechas. La gente nos decía el año pasado, habéis creado un clásico navideño y bueno, la prueba es que repetimos, eso es, repetimos, la gente está muy ilusionada y ver tanta gente como podéis ver alrededor. Tenemos la plaza, no sé si lo ven bien desde casa, absolutamente llena de gente y tenemos aquí a una privilegiada, Zoe. Zoe, buenas tardes. Tú ya has recogido tu libro, ¿verdad? Se nos ha caído. Y además, enséñanoslo, enséñaselo a todo el mundo que está en casa. Hello Kitty. De Hello Kitty, es una pasada. Y además viene dedicado, no se olviden de dedicarlo en casa. Pero tenemos un montón de gente que ha venido a repartir sus libros y a recoger otros. Tenemos, por ejemplo, aquí a un afortunado que lo va a abrir con nosotros y a un montón de niñas. Venid, acercaros conmigo. A ver, ¿qué libros os han tocado, chicas? Yo lo voy a abrir ahora. Emoción, atentos. Estamos viviendo un momento de tensión porque vamos a abrir. A ver, sorpresa, ¿qué será? A ver. Le hemos pedido que nos esperase, ¿eh? Sí. ¡Rebeldes! Rebeldes. ¡Ay, qué chulo ese! Pero se portará Yo lo bien. leí. Sí. Me lo acabo de cambiar un Me libro encanta. que tenía. ¿Sí? Pues, A la presentadora le gusta chulo. mucho este libro. Dice que te va a gustar. lo dedicas y luego ellos te dan otro. ¿Y por aquí qué más libros tenemos? Un cuento para cada día. ¿Y de quién ha sido la idea de venir a la Plaza del Pilar hoy? Pues de mi madre, que es su cumpleaños, entonces, y como nos gusta leer, pues hemos venido aquí. ¿Y cuándo os vais a empezar este libro? Pues mañana mismo. Por ejemplo. Mañana mismo, no podemos esperar. Y de unas niñas que acaban de recibir su regalo, vamos a acercarnos por aquí porque tenemos un montón de gente esperando para entregar el suyo. Por ejemplo, vemos por aquí un libro. ¿Este libro es el que trae o el que se lleva? El que traigo. ¿Y se puede decir cuál es? Andaluz, de Antonio Gala. De Antonio Gala. ¿Y por qué este libro es especial para usted? Bueno, porque a mí ese escritor siempre me ha gustado. Entonces le sigo siempre que puedo. ¿Hacemos el intercambio en directo? Sí. Rosa, por favor, entregamos por aquí un libro y nos gustaría recibir otro. Este otro. ¡Ay! Gracias. A ver. ¿Lo abrimos? ¿Lo abrimos? ¡Qué emoción, Bea! A ver qué sale por ahí. A ver.
7 razones para no enamorarse. ¡Ay, qué bonito! 7 razones para no enamorarse, pero estas navidades seguro que nos enamoramos. Y si no, al menos de la lectura, ¿verdad? Eso sí, eso siempre. La lectura es primordial. A mí me ha gustado desde criado. Prefería los libros o los cuentos a los tebeos. ¿Mejor los cuentos que los tebeos? Sí. Yo apenas he leído tebeos. Pues ya lo saben, si quieren ser unas afortunadas como Gloria, que ya tiene su libro en casa, no se olviden, tienen hasta este sábado por la tarde para entregar su libro y llevarse a casa un pedacito de alguien muy especial. Con una dedicatoria, como nos decían, de por qué es especial ese libro. Muchas gracias.